Actualmente, y después de haber permanecido algo más de 40 años, primero en Renfe y los últimos años en Adif, se encuentra jubilado y con la ilusión intacta como el primer día. Su afición al ferrocarril nació a los 11 años, primero a la filatelia, cuando le regalaron unas carpetas de sellos de Rumanía y de Hungría, donde venían algunas locomotoras, y después, cuando ya tenía independencia económica, empezó a adquirir todo tipo de sellos y monedas. Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y ahora, entre las colecciones de varias temáticas, dispone de alguna colección filatélica y de billetes de banco de temática, con la temática de trenes, ferrocarril en general. Ahora nos hará una presentación sobre las distintas maneras y diversidad del material que se puede coleccionar, en principio relacionado con los trenes, pero tiene muchas más cosas. Tras esta pequeña introducción, Fernando, nos toca darte la palabra, pero antes tenemos que hacer y cumplir con el protocolo de aceptación de tu permiso para poder grabarla y poder colgar dicho vídeo en nuestro canal de YouTube. Así pues, procedemos con el consentimiento. Don Fernando del Sol, ¿autorizas a la captación de imágenes de tu persona en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de esta charla telemática, y asimismo a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y o parcial, registros de voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones para su divulgación y o publicación en el canal de YouTube de Charlas Ferroviarias? Sí, lo autorizo. Pues nada, Fernando, somos todos tuyos, te doy la palabra, bienvenido de nuevo a Charlas Ferroviarias, y si quieres decirnos un poco las normas de preguntas y tal que vas a adoptar durante las charlas, te lo agradeceríamos todo. Ahora, mientras tú te presentas por ti mismo, voy a poner la presentación para que podamos compartirle. Cuando tú me digas, empezamos con la charla, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo, vale. Venga, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. No sé, creo que algunos ya me conocéis y supongo que la mayoría pues no. Después de la presentación que has hecho, pues solamente me queda pues añadir unas pequeñas... hablabas de mi bisabuelo. No, mis bisabuelos, porque mi bisabuela y su hija, que fue mi abuela, también fueron ferroviarias. Hoy en día que está el tema del feminismo y todas esas cosas, para que quede constancia. Bueno, a partir de ahora vais a ver bastantes cosas, sobre todo palabras que no os sonarán, muchas de ellas. Y no hace falta que busquéis en el diccionario porque no van a aparecer. Pasa diapositiva. Bien, la colección, bueno, más o menos va a consistir en todo lo que existe de tema ferroviario, aunque alguno habrá por ahí que se me ha despistado y que por cuestión de existir pocos ejemplares, pues no lo he incluido. Aquí he puesto un popurrí de todo lo que va a venir a continuación, y tenéis que pensar que yo, mi afición fue al principio y sigue siendo la filatelia, los sellos. Por lo tanto, las tres primeras diapositivas van a ir relacionadas con la filatelia. Después ya, una a una, va a ser de distintos, sobre la temática ferroviaria, pero de distintas cosas, ¿no? Así que pasamos, si os parece, exactamente eso. Bueno, por la filatelia, coleccionismo de sellos y de efectos postales. Aquí he puesto, por ejemplo, ese alargado de la parte de arriba es un sello fiscal, que los sellos fiscales han existido pues casi siempre. No sé si así los que seáis más mayores recordáis
las pólizas que se ponían en los distintos documentos oficiales y demás. Actualmente existen pues en las cajetillas de tabaco, ese precinto que va por encima, o en las botellas de licor, que también coronan la boca de la botella. Después están los sellos en sí, que bueno, pues el de la izquierda es de 10 pesetas, de una serie de que hubo un congreso aquí en España de 1930. He puesto un ejemplar solo porque son bastantes sellos. Y después el de 2 pesetas que está en el centro, ese es el de la locomotora de Barcelona-Mataró. Los dos de la derecha son enteros postales, se llaman porque en la parte derecha superior está el sello impreso, y después en el lado izquierdo pues está un motivo ferroviario alusivo a de donde es el entero. El de abajo, pues con ocasión del 25 aniversario de la inauguración del AVE de Madrid a Sevilla, se ha hecho un sello para conmemorarlo de 1,25 €, que es, si os fijáis, solamente la cabeza tractora. Los dos coches siguientes son para completar, para que se vea el tren, el AVE, como es en sí. Pasa. Otra parte de la filatelia es la marcofilia, que significa que son sobres bien circulados o sin circular, con matasellos. En este caso, los 4 tienen un matasellos especial que se contrata para conmemorar algún tipo de acto. Hay matasellos que son ordinarios, los famosos cuños que en todas las oficinas de España tienen el nombre de la localidad y después la fecha. Entonces, siempre tienen que ir estampados en sobres. Esto es la marcofilia. Cuando digo que es el coleccionismo de matasellos y fechadores, quiero resaltar que estos son matasellos especiales y los fechadores son los de las poblaciones donde nos encontramos, que son redondos, o que eran. O sea, porque hoy actualmente hay matasellos de todo tipo. Pasa. Y esta es la tercera diapositiva dedicada a la filatelia, como os dije al principio, que trata sobre la maximofilia, que aquí hay 6 tarjetas máximas, TM significa tarjeta máxima, que está compuesta por postal, sello y matasellos. Pero el matasellos y el sello tienen que ir en concordancia con el motivo de la postal, o viceversa. Me voy a referir al de arriba a la derecha, del viaducto de Tui, donde se ve la postal, el viaducto, en el sello también, y el matasellos, aunque está un poquito, bueno, pues porque está en sombra y demás, es igual que el sello y la postal. En este caso, por tener las 3 coincidencias, se llama tarjeta máxima triple. Los demás, pues como veis, siempre tiene abajo a la derecha el metro, porque claro, estamos hablando de que esta colección que os presento es de tren, metro y tranvía, entre otras cosas, porque veréis que después hay cosas ferroviarias que ninguna de las 3 palabras que os he dicho sale, pero bueno. Pasa. Un momentín, Fernando, que tenemos una pregunta de Santiago. Santiago, ¿tienes la palabra? Gracias, José. Oye, una pregunta, Fernando, al respecto de las tarjetas máximas. Aquí a la hora de coleccionar, ¿tu trabajo cuál ha sido? ¿Encontrar la tarjeta con su sello y su matasello? ¿O trabajarte tú la tarjeta? Es decir, la tarjeta y los distintos elementos para conseguir el objeto de colección. Sí, te he entendido. Vamos a ver. Esto es un poco enrevesado, porque no te creas que hay tanto material en el mercado para poder hacer una colección en condiciones.
La del viaducto de Tui, en concreto, esa me la he trabajado yo. Yo tenía la tarjeta ya comprada, o sea, en nuevo, y entonces fue cuando salió el sello este del viaducto, que lo sacó Correos, y salió también el matasellos. El matasellos normalmente, cada vez que sale un sello nuevo de Correos en España, hay un matasellos de primer día, que se llama, que es que se usa pues efectivamente el día que sale el sello. Entonces yo pues me trabajé las tres cosas. Me tuve que adquirir el sello y después tuve que ir bueno, en este caso lo hice por correo, a una oficina que se encuentra en el edificio de correos de Chamartín, y por correo la envié a Matasellar, explicándole una carta al funcionario y demás, con otra carta con mi dirección y franqueada para que me la devolviera. En el caso de las otras las he adquirido pues bien por coleccionistas que se dedican a la misma temática o simplemente por compra. O sea, esa es la materia. Pero lo que pasa es que, claro, si tú haces una colección, tienes que hacer una especie como de guión, y claro, si quieres tocar el tema de ferrocarriles, bueno, ya os comento que yo tengo una colección de maximofilia dedicada al ferrocarril en el mundo. Pero ahí, claro, lo he tenido que, o sea, obras, instalaciones, material motor, material remolcado, estaciones, personajes, todo eso, ¿no? No vas a incluir una cosa si después no la tienes. Creo que Javier quiere decir algo. Sí, Javier, tienes la palabra. Sí, bueno, simplemente para corroborar lo que está diciendo Fernando. Yo he tenido ocasión, como amigo personal, he tenido ocasión de ver algunas de sus colecciones y de maximofilia y demás, y lo que dice real es del mundo. Es impresionante. Yo si tenéis una oportunidad de verlas en algún momento, la colección es impresionante y además tiene muchas más cosas. O sea que si podáis no lo perdáis, porque el trabajo que ha llevado a reunirlo es para valorarlo. Gracias, Javier. Esto es sí, a ver. Fernando, voy a hacer un comentario antes de que sigas, para que la gente lo sepa, porque no se ha comentado nada. Aquel que quiera preguntar, que levante la mano durante toda la charla, que en el momento adecuado se le dará la entrada, ¿de acuerdo? Pero que no es necesario esperar al final. Esto es a petición de Fernando, que no nos hemos acordado de decirlo. Así que, Fernando, tienes la palabra y aquel que quiera preguntar, que levante la mano, que ya se le dará turno. Gracias, Fernando. Sí. Vale, pues de acuerdo. Vamos, yo he optado por esa manera pues porque efectivamente pues a lo mejor después se olvida el que quiera decir o preguntar algo, claro. Bueno, ya pasamos a diapositivas una a una, que va a estar dedicada a una solamente cosa. Está la numismática. Bueno, esto en sí cada uno sabe a qué se dedica, es el coleccionismo de monedas. Aquí he traído 5 ejemplares variados, y curiosamente me he puesto pues la única que existía de España hasta hace 2 años. No había más. Y porque, bueno, posteriormente han sacado una serie de, me parece que son 20 y tantas monedas también de plata de España, con ferrocarriles de todo el mundo. Esta que hay, si os fijáis, la locomotora Barcelona-Mataró está coloreada. Estas nuevas que han salido estos últimos años son también coloreadas. Son modas que sacan, pues más bien para coleccionistas, porque otra cosa. No todas son de plata, Hay algunas, como la de la Isla de Man, que esa, bueno, pues esa, ya os digo de antemano que es baratita, esa la puede adquirir cualquiera, porque suelen ser pues de cupo.
ferroníquel, de níquel y cosas de esos metales. Los hay de niobio, ¿puede ser? Puede ser. Pues las hay, una de Austria, que yo sepa. No hay muchas. Y como no hay mucha variedad de países, entonces por eso me he dedicado aquí al mundo, ¿vale? Va a pasar lo mismo con los billetes de banco, que ya lo veremos posteriormente. Lo que pasa es que hay algunas que no las puedo adquirir por cuestión económica. Pasa. Bueno, pues monedas elongadas. No sé, esa es ya una palabra que a lo mejor, bueno, pues se puede, a ver, bueno, más o menos se puede entender por qué es en cuanto se ven las imágenes. Esto también lo podríamos calificar como, bueno, no como medallas, podríamos decir. Lo que pasa es que estas se hacen con monedas de 5 céntimos en unas máquinas que suelen ponerse en sitios turísticos, que introduces 1 euro y una de 5 céntimos y mediante 2 rodillos que hay grabados en relieve, absorben los 5 céntimos, ruedan los rodillos y entonces alargan los 5 céntimos e imprimen el dibujo, la fotografía que está hecha. Si esto hubiera sido en la España de pesetas, no se hubiera podido hacer, porque la peseta era del Estado y no se podía destruir. Pero los 5 céntimos de euro son del Banco Europeo y sí permite destruirlos, porque al fin y al cabo están destruidos. Esto ya no vale como 5 céntimos. Las dos de Pepío estaban en una máquina que actualmente creo que ya no está, y las 3 que hay de la estación de Delicias todavía se encuentra allí para poderla hacer. Que sepáis que cuesta 1 euro y 5 céntimos, que es el que después te quedas con él, porque el euro se lo traga la máquina. Puedes pasar. Medallística. Las elongadas de antes podían ser catalogadas también como medallística, como medallas. Aquí he puesto 4, pues bueno, las medallas se acuñan como la de la izquierda de 1879 para una inauguración, aunque también está la inauguración de Atocha Chamartín del 61 del túnel de la Risa, y después también inauguración de la estación de Chamartín del 75, que bueno, eso es un poco relativo porque Chamartín está inaugurado toda su vida, y la del AVE de Madrid-Sevilla del 92. Aquí solamente he coleccionado españolas, porque hay bastantes en todos los países, pues de Europa y de Sudamérica sobre todo. Entonces, bueno, pues no he podido abarcar tanto ya. Bueno, pasa. Notofilia. Era algo que me refería antes de los billetes de banco. Aquí, si os fijáis, los dos de arriba son de principios del siglo XX. Los hay también del XIX, finales del XIX. Y muchos países los emitían pues y sacaban estas bellezas de trenes, porque al fin y al cabo, pero era para dar un aire de modernidad del país, porque esto era lo que se iba a imponer en el futuro. Abajo a la derecha, bueno, pues es 5 libras de Inglaterra, con el George Stephenson, el inventor de la locomotora de vapor, y la locomotora, la Rocket.
El otro, pues es de Argelia, pues una fecha más reciente. También me he dedicado a todos los países del mundo porque no hay tantos. ¿Eh? Lo que pasa es que estamos en las mismas. Los del siglo XIX y así, pues adquieren unos precios desorbitados. Entonces, bueno, pues tengo los que tengo. Y algunos usados, porque como por ejemplo el de un rublo de Rusia está completamente usado. O sea, porque si os fijáis tiene manchas en la parte de arriba y esas cosas. Pasa. Un momentín, Fernando. ¿Sí? Santiago tiene una pregunta. Cuéntame. No, Fernando, estoy viendo que, bueno, que tienes una colección amplísima de un montón de temáticas, vamos a decir. Bueno, la temática es la de ferrocarril, pero Sí. un montón de elementos de colección. Y oye, esto tiene pinta de que tiene un trabajo detrás potentísimo de buscar los distintos elementos. O sea, esto de que estés hablando de billetes de 1909 exclusivamente de ferrocarril. O sea, no sé si la pregunta procede por ponerla aquí, pero el tema es, o sea, mi pregunta es, ¿esto te lleva tiempo? ¿Hasta dónde tienes que ir para encontrar un billete de 10 colones de 1909 en Costa Rica? De Costa Rica. Bueno, vamos a ver. Yo he sido un coleccionista de a pie. O sea, de los que me gustaba escribir una carta y recibir otra. Entonces, yo he ido muchos domingos por la Plaza Mayor, cuando podía, porque por mi trabajo, como bien dijo José Manuel, he trabajado en Renfe y Adif, y en Renfe el trabajar los domingos era muy normal. Entonces, no siempre podía ir a la Plaza Mayor. Pero bueno, descubrí Internet a través de un amigo que me dijo, tú para lo que te dedicas, Internet te vendría muy bien. Y efectivamente, he comprobado que Internet me ha venido muy bien. Ahí aparece de todo, bueno, malo y regular. Unos se creen que tienen el oro y el moro y te piden unos precios que no veas, y otros, aunque no lo parezca, tienen a veces unos precios irrisorios. Entonces, bueno, a través de Internet yo me he dedicado a esto también. Claro, esto es una tarea de, entre comillas, que se suele decir de chinos, porque claro, al tener la temática de ferrocarriles ser tan extensa y encima tantos productos, pues me he tenido que limitar. Yo tengo un presupuesto mensual, porque claro, yo dependía de un sueldo, ahora de una pensión y tengo una familia, lógicamente. Entonces yo tengo un presupuesto mensual donde puedo gastar hasta ahí. Y si por una casualidad hay una cosa que aparece que no vuelve a aparecer, que a veces me he arrepentido porque no ha vuelto a aparecer, pero y me gasto un poquito más, lo tengo que descontar del presupuesto del año siguiente. Y eso es. Otras veces, pues, bueno, pues contactos con amigos, que siempre, pues, algunas veces te regalan algo y tú a su vez les proporcionas también algo, aunque no sea de la misma temática o más, ¿sabes? Pero siempre hay un intercambio entre gente. No sé si te he contestado. Sí, sí, gracias, Fernando. Sí, un poco el saber lo que te está costando conseguir tu colección. Sí, sí, gracias. Esa era la pregunta. No, ha sido durante muchos años, ¿eh? No penséis que esto ha aparecido hace... Yo con esto llevo, pues, desde los 18 años, cuando empecé a tener independencia económica, como decía ahí José Manuel. O sea, porque antes yo no podía, claro. Y aún teniendo independencia económica, me he ido controlando. O sea que... Bueno, ahora estamos ya en la diapositiva de cartofilia. La cartofilia es tarjetas postales. Solamente la tarjeta postal. No tiene nada que ver con la maximofilia. Las tarjetas pueden ser nuevas o usadas.
que están escritas por detrás. Porque hasta el año 1900, hasta los años 40 se podía escribir por delante también. Pero actualmente solamente por detrás. Bueno, pues nuevas o antiguas. Ahí tenéis la estación de Villalba de Guadarrama, que no es una postal antigua, y la de abajo a la derecha del Tibidabo, que también es antigua. Las otras dos son recientes, son nuevas. Lo que pasa es que a lo mejor después no las encuentras, que eso es otra cosa, porque las dos son de una serie que sacó Renfe no sé qué año por ahí, pues hombre, tuvo que ser posterior al año 75 porque es cuando la 440 empezó a funcionar. O sea, que quiere decir que después a lo mejor no las encuentras, porque Renfe sacó una serie, sí. ¿Dónde las distribuyó? Ni se sabe. ¿Por qué las tengo yo? Pues porque las encontré a lo mejor en el rastro. Es un ejemplo. Bueno, pues pasa. Yo tengo una pregunta, Fernando. Dime. Desde el punto de vista de valoración, porque antes has hablado de ello, ¿verdad? Sí. Cuando se valora algo, independientemente de lo que ya has visto o lo que ya hemos visto, perdón, o de lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿cuáles son los criterios normalmente que hacen que una pieza tenga un valor mayor o un valor menor? Y, por ejemplo, yo sé que cuando se saca una moneda con un error, pues suelen ser muy valiosas, pero en este caso en concreto, ¿qué es lo que se valora y qué es lo que fija su precio? Bueno, vamos a ver. En el caso de monedas, por ejemplo, se valora, pues, si es de metal noble, plata, oro, pero que tampoco tiene por qué. La tirada, los ejemplares que han salido. Caso de billetes, pues estamos en las mismas, podríamos decir. Hay en la filatelia, pues, bueno, pues últimamente se sacan menos ejemplares ya al público, pero hubo una serie de años en los años 60 que se sacaban, pues te puedo decir, del orden de 20 millones de ejemplares, con lo cual ese sello no valía para nada. El que sale hoy en día no te vayas a pensar que vale mucho, no, ni mucho menos. Todo producto que tiene el público en general acceso a él, no te creas que sube mucho. Efectivamente, lo que dices tú de los errores, pues sí, los errores se pagan y a veces bien, pero es la oferta y la demanda también quien pone el precio de las cosas. O sea, no sé cómo decirte. Yo tengo una colección que he tenido que, por ejemplo, adquirir algún sobre circulado del año 1840 y tantos, que no me ha costado prácticamente nada. Me ha costado a veces menos que uno de hace 10 años. ¿Pero por qué? Pues porque esa carta que circuló a tal sitio, tal cual, pues no tenía tanta importancia. Ahora, eso sí, si después resulta que está circulado y encima va al mayordomo del rey que está en el monasterio del Escorial y demás, pues apague y vámonos, ya no te digo lo que cuesta, ¿vale? Por eso te digo que esto de los precios es un poco relativo. Oferta y demanda. Por ejemplo, han mencionado el tema de la cartofilia, por ejemplo, y han mencionado que también se solían tener escritas. ¿Se valoran más las escritas o lo que van sin escribir? Ahora te doy la palabra después, Javier, después de esta pregunta. Pues es que efectivamente todo depende de la colección que tú quieras realizar. Si tú quieres fechar la tarjeta, interesa que esté circulada, que esté escrita, porque por detrás hay un sello y un matasellos en el cual pone la fecha. Ahora, si esta de la estación de Villalba resulta que a lo mejor está editada por Minuesa, que era una imprenta que se dedicaba a fotografiar
todo lo de España, ¿eh? Pues, oye, si la tienes fechada, pues porque sabes en qué época se hizo por parte de la imprenta y demás. Pero bueno, a veces el que esté escrita y fechada vale más que el nuevo. Gracias, gracias Fernando. Tienes la palabra, Javier, perdón. Sí, bueno, además de todo lo que está comentando Fernando, entiendo que también, supongo que uno de los factores para la valoración es el estado de conservación de cada elemento. No sé si a lo mejor los de tiradas, como antes decía José Manuel, también se cotizan. Y lo que me gustaría saber es quién, digamos así, valora oficialmente cada artículo o cada colección. Aparte de los criterios que pueda seguir, ¿quién lo realiza, esa valoración? Bueno, la valoración la da el propio coleccionista. Eso es lo primero. Hay colecciones que, bueno, pues salen al mercado enteras después de haberse el coleccionista tirado pues 50 años haciéndola. Y al final la valoración te la hacen muy por debajo de lo que realmente vale. Pero claro, estamos hablando de que aquí entran comerciantes. Y el comerciante ya sabemos a qué se dedica, ¿eh? Por ejemplo, una colección que las pones, por ejemplo, yo casi todos los años expongo alguna de las que tengo, ¿eh? Entonces, esas no la valoran económicamente, la valoran una serie de jurados que, según los criterios que ya hay establecidos, pues te conceden después una serie de puntos equivalentes a una medalla y demás, ¿no? Pero el valorar que esto vale más que la otra o tal o que... pues eso es un poco relativo. Te llevas muchas decepciones. Nunca te van a pagar más de lo que te costó. Nunca. Si te dan lo que te costó, ya vas contento. Pues Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para que siga Fernando? no, sí, habrá más. Adelante, no te preocupes. Otra palabreja. Se puede saber por el inicio de la palabra de qué se trata. Son de las vitolas que suelen venir en las cajas. Estas son vitolas, que son las que vienen en las cajas de los puros. Después están las anillas, que es la que lleva el puro alrededor, pero claro, esa anilla yo no he visto ninguna con un tema ferroviario, las cosas como son. Entonces he puesto aquí pues algunas así de distintas marcas, que muchas de ellas, si os fijáis, algunas son de Bélgica y de Holanda, curiosamente. Pero bueno, ahí están algunas de ellas. Vitolas. Pasa. Ay, la joya de la corona. En palabras. La forondotelia. Eso que lo hacen en un billete de tren, metro y tranvía. Bien, esta palabra de forondotelia sale de que hay un señor llamado Mariano de Foronda y González Bravo, que nació en el Escorial en 1873 y murió en Vitoria en el 1965. Este don Mariano, pues a mí me quedaría muy bien deciros y preguntaros, de paso, que cómo se llama el aeropuerto de Vitoria. Pues el que lo sepa, pues me diría que se llama el aeropuerto de Foronda. Pero no es por él. Es que el aeropuerto de Vitoria está construido en un pueblecito al lado, que el pueblecito se llama Foronda. Y es ahí donde él construyó una mansión o lo que fuera, y es donde murió. Pero hay que remontarse a su vida, a qué se dedicó. Este hombre, pues, bueno, pues
fue empresario de la compañía de tranvías eléctricos de Madrid y posteriormente pasó a dirigir la de Barcelona. Fue también en la exposición internacional de Barcelona de 1929, fue el director también, llegó a ser también marqués, con lo cual, bueno, este señor, como se llamaba, se dedicó a algo de ferrocarril y demás, le han puesto el nombre Forondo Telia por su apellido y coleccionismo, por eso. Pero no la busquéis en el diccionario, que tampoco viene. En el diccionario solamente incluyen las palabras de uso habitual, aunque sean raras, pero esta no viene. Bueno, pues aquí tenéis billetes de metro, de tranvía de Barcelona, tranvía de Madrid, de Zaragoza, el de Parla. Es un poquito una muestra, ¿eh? Porque después, aparte, tengo una colección entera de Forondotelia. Este, el amarillo de Ugin, una máquina que se llamaba así. El de los Negrales a Madrid y tal, de militar, ese es de tipo Edmondson. El primer billete ilustrado de España, hombre, me refiero de ilustración en el anverso, porque el de metro está ilustrado, pero es el reverso. Es el de que se sacó Cercanías de Madrid con la ocasión de la boda de los actuales reyes, en mayo del 2004. Os puedo decir que estos billetes me parece que ya han desaparecido. No desaparecido en sí estos, sino que ya no se facilitan este tipo de formato en ninguna estación de cercanías. Ahora es una tarjeta que la tienes que recargar y con eso ya pasas el torniquete que se llama. Los tranvías, pues ya me imagino que sabéis que dejaron de circular hace tropecientos mil años. Y los de metro, pues estamos en las mismas. No encuentras ya un billete de metro. Ya tiene que ser todo tarjeta recargable, y para poder pasar por los torniquetes. Quizás haya alguna cosa más. No os digo que no, porque yo me he dedicado a hacer una muestra, pequeña muestra, de lo que se puede coleccionar. Yo, si tuviera que hablar con un niño, yo le diría que podía empezar a coleccionar las pegatinas que vienen en la fruta. Es una cosa que, bueno, tienen acceso a ella, pero claro, también les diría, cuidado, no ir a una frutería y asaltar la frutería para coger las pegatinas. Más sencillo que eso, porque queramos que no, todo el mundo colecciona algo. Y yo sé que entre vosotros, los que me estáis escuchando, hay muchos que coleccionáis modelismo, de una manera o de otra. Pero bueno, también lo toco. Adelante, José Manuel. Hecho. Loterofilia. Pues mira, décimos de lotería y cupones. Sé que, por ejemplo, la 11 ha sacado 2 series de veintitantos, bueno, una de ellas me parece que tenía más, de veintitantos cupones que reproducen, Jesús, diversos trenes, y después la Lotería Nacional saca, bueno, pues un cupón de vez en cuando. Bueno, los ciegos también, La 11 también saca de vez en cuando un cupón para celebrar, pues no sé, un acontecimiento de una línea o de un tren o algo de eso. O sea, que no son a veces series. Esto también es muy sencillo de coleccionar, realmente. Estar, bueno, pues atento y demás. Hoy en día ya, pues, no sé, los décimos lotería también, bueno, los décimos lotería siguen estando igual. Lo que pasa es que te saquen un décimo con un motivo ferroviario, pues es raro también. Pero bueno, ahí estamos. Avanzamos.
otra palabreja. Escripofilia. Parece como si fuera una enfermedad, pero no lo es. Esto se dedica al coleccionismo de acciones y bonos. Aquí he puesto 4 de ellas, pues para que sea un poco representativo de varios sitios. Casi todas las líneas ferroviarias, tanto Compañía del Norte, MZA, los andaluces, que bueno, hay una ahí. Pero es que casi todas las compañías tenían sus acciones y demás. Estos suelen ser muy grandes, o sea, realmente son verdaderas sábanas, porque si encima, como la acción de los ferrocarriles de Tarragona a Francia, encima vienen con los cupones, pues todavía se hacen más grandes. Son muy bonitos, son muy bonitas. Arriba a la derecha, el de Madrid a Colmenar Viejo y Ramal a Chamartín de la Roca, que es el que se usó después para hacer la línea de cercanías de actualmente. Por favor, pido al que tenga el micrófono abierto que por favor lo cierre, que se está oyendo su entorno. Puedes pasar. Por favor, discúlpame. Nada, nada. ¿Seguimos? Sí. Bibliografía. Libros. Coleccionismo de libros. Aquí he metido, bueno, pues alguno de tipo muy ferroviario, porque estos eran los que facilitaban al personal de Renfe o de la empresa ferroviaria. Ahí el del centro es el reglamento del Block System de 1930. Este es el bloqueo automático, el que conozca un poquito lo que es la circulación de los trenes en España. Esto es el sistema de bloqueo automático que, bueno, sigue existiendo en muy pocas líneas ya, porque actualmente está el CTC, el tráfico de... sí lo diré. Tráfico circular. Ayúdame, Control, Javier. tráfico centralizado. Exactamente eso, que no me salía la palabra. Bueno, el reglamento de señales del año 54, que desde entonces ha habido, ni se sabe la cantidad de reglamentos ya, y otro reglamento de guardahojas del año 81, 1881. Todos los libros actuales, inclusive los que ha publicado Javier, están en este coleccionismo de bibliofilia. ¿Estás de acuerdo? ¿Tu pregunta? ¿No estás de acuerdo, Javier? Estoy. Habla, Javier. Estoy. Gracias por la mención. Hombre, joder, ¿por qué no lo voy a decir? Continuamos. Perfecto. Calendofilia. Esto no tiene misterio, son calendarios. Lo malo es que no se encuentran así como así. Porque, bueno, pues sí hay alguno por ahí, alguna empresa que te hace un calendario bonito de tema ferroviario y que llega a tus manos pues porque coincide. Pero si no, pues aquí de los 6 que hay, uno es de seguridad y higiene de trabajo, el otro también, el de los días azules, uno de un sindicato, de los amigos del Ferrocarril de León y una estación que, bueno, pues me parece que publicaron, pues haciendo reproducción de vistas antiguas, pues debieron publicar bastantes fotografías y de ferroviario me parece que era ese. Bueno, debía haber algún tranvía por ahí también. Continuamos. Filolumenia, otra. Yo no sé quién pone los nombres a estas colecciones, pero bueno, el tío tiene una mente privilegiada. Cajas de cerillas. Bien,
están, si os fijáis, están todas abiertas. Y es porque en todos los sistemas de coleccionismo no se admiten ni productos inflamables, ni corrosivos, ni... Entonces, pues, por el tema de las cerillas, pues tienen que estar abiertas. Añado que el 99% de todo lo que aparece aquí es mío, de mi propiedad. Y hay algunas cosillas prestadas para poder completar la diapositiva. Lo digo porque las dos de abajo, de la derecha, pues esas son prestadas. Pasamos. Ulucofilia. Qué dulce es esta colección. Esta es una colección que está en auge ahora. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene acceso a ello. Vas a un bar, te dan un azucarillo o, bueno, un sobrecito de azúcar y tal, y, bueno, lo consumes, tal y eso. Y hay mucha gente que lo colecciona. Ahora, el problema es encontrar, pues, sobrecitos con tema ferroviario. Aquí he puesto 6, tengo unos cuantos más, no os creéis que muchos más. Bueno, por ejemplo, el color sepia de los ferrocarriles de la Generalitat es una serie de 20 y tantos, que ya se hacen expresamente para eso. Y el azul de arriba a la izquierda, pues también. Hay una serie. Es de una serie que también. Vamos a silenciar. Vamos a silenciar. Ya está, silenciado. Perdona, Fernando. Sigue. Nada. Por favor, cerrar los micrófonos, porque si oyen lo que estáis hablando. Continúa, Fernando, por favor. Nada. Que, por ejemplo, el del azul es de 8 sobrecitos, pero que no han contenido azúcar, que se sacan expresamente para colección. El de abajo a la izquierda, estamos en las mismas. Es el número 7 de 18, el 7 de 8. O sea que cuando algo tiene una aceptación, enseguida empieza el mercado a funcionar por todos los lados. Seguimos. Bueno, ahora, a partir de ahora, lo he titulado todo Otros objetos, pues porque no tiene su nombre en sí. Aquí aparecen servilletas de papel. Estamos igual que los sobrecitos de azúcar. Lo que pasa es que esto quizás es todavía peor, porque ahora ya ningún bar, ninguna cafetería, hay muy pocas que tengan impreso, pues, el nombre de la cafetería o algún tipo de publicidad. Salen más en los azucarillos, en los sobres, que en las servilletas. Entonces, pero claro, encontrar algo ferroviario, seguimos en las mismas. Esto es horrible. No, yo es que no os pensáis que estoy, que yo voy por todos los bares buscando y tal. Yo soy una persona normal y corriente también. O sea que coincide, pues bien. Seguimos. Otros objetos. Posavasos. Cada vez se ven menos. El de arriba, el azul, el del transcantábrico, el de lujo. El de abajo a la izquierda, el al-Ándalus. Y los demás, hay dos que son corporativos de Renfe y demás. Y bueno, pues algún otro, estación El Chamartín y estación de un pub que hay en Valladolid. Que no siempre he estado, porque estos me han llegado a mis manos, pues, por distintos canales. Seguimos. Marcapáginas. Aquí marcapáginas hay infinidad de ellas para poder coleccionar. Lo que pasa es que, bueno, tema ferroviario, estamos en las mismas. No hay tantos.
he puesto estas 4 por ser la más vistosa, ¿eh? Pero hay más, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, como esto es una pequeña muestra, ahí queda. Pasamos. Carteles de cine. Estos sí que son bonitos. El otro día os contaba que para mí el más bonito es el del centro, el del tren, de Burt Lancaster. Esa es la película que el que tenga ocasión de verla, que la vea, porque de tema ferroviario considero que es la mejor de todas. Ahí está recogido maquinistas, factores, talleres, locomotoras, todo. Y las demás, pues bueno, no siempre el que sea dedicado al ferrocarril no significa que a lo mejor después el ferrocarril sale en un tren solo al final de la película. Pero bueno, a veces es el título, ¿eh? Anoche, precisamente, pusieron el tren de las 3:10, me parece que se llamaba, en la primera de Televisión Española. Y solamente sale el tren a lo último. O sea, era de estas del oeste y demás. Pero bueno, si dice el tren, ¿quién se resiste a no conseguirla? Estas películas eran las que entregaban hace muchos años en las taquillas de los cines juntamente con la entrada. Y de esta manera tú sabías ya el tema de los actores y demás datos. Podemos pasar. Un momentín que tiene Santiago una pregunta. Fernando, Santiago, tienes la palabra. ¿Santiago? ¿Santiago? Sí. A ver, ¿me escucháis ahora? Sí. Te escuchamos. Eso es, no, que os decía que hablando de carteles de cine, de películas en particular, has comentado esta, pero no sé, a mí la que me viene a la cabeza un poco más, no sé, emblemática es Asesinato en el Orient Express, que además hay versiones para parar un tren, nunca mejor dicho. Bueno, no sé, es por comentarlo simplemente, que además lo puedes meter también en el apartado de libros, porque también ahí puedes tener, además de los que has mostrado, que son más técnicos, ¿no? Y la referencia al de Javier, que es histórico, ahí, bueno, para coleccionar yo creo que también tenemos muchos, ¿eh? Sí, indudablemente. Y el del río Kwai también, si me Otra, cierto. Claro. Sí. Lo que pasa que es encontrar el cartel de la película. Sí. Es que Claro. estas son muy antiguas, ¿eh? Estas carátulas vamos, no sé cómo llamarlas. Estos programas de cine son muy antiguos y claro, hay después películas de estas que son tan emblemáticas que no encuentras el cartelito. Claro, yo he ido como por convenciones de coleccionismo ahí en Puerta de Toledo, en el mercado Puerta de Toledo, que me parece que ya no se hace ahí, y había miles y miles y miles. Pero claro, si resulta que después, por uno que es muy emblemático, bueno, cada uno tiene... Yo tengo una forma de ser que yo considero que a veces no puedo, a lo mejor sí puedo, por el tema económico, pero no me parece correcto pagar a lo mejor 50 euros por un cartelito de esto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues si a verlos, haylos, como dicen los gallegos. Sí. Bueno, ya de paso, hablando de la película esta, es un guiño también a Alejandro Melo, que será ponente también nuestro de otra charla. Y como es Asesinato en el Orient Express, ahí te lo dejo, Alejandro, por si quieres ampliar tema también. Gracias, Fernando. Alejandro, ¿puedes hablar? Sé que estás ahí, ¿eh? No, déjalo, ya él tomará nota. Ahí está, no existo. Vale, Alejandro, de momento está con nosotros en cuerpo y alma, pero sin hablar. Más en alma que el cuerpo. Gracias, Fernando. Bueno, Fernando, puedes seguir, por favor. Paso. Ahora que me ha venido a la cabeza, no vaya a ser que se me olvide.
no tiene nada que ver con los carteles de cine. En cuanto acabe esto, voy a poner aquí en el mismo sitio unas fotos de dos telegramas, uno dedicado a los ferrocarriles andaluces y otro dedicado a el Orient Express. Son telegramas, bueno, pues antiguos, ¿eh? Y ya lo pondré lo pongo cuando acabemos aquí, ¿vale? Porque, bueno, pues, en sí solamente tengo esos dos y los tengo en una colección puesta que precisamente, lo digo por si alguno coincide, del 27 de octubre al día de noviembre va a estar expuesta y en ella esos dos telegramas en la Casa de Cultura de Aranda de Duero. Pasamos. Voy a comentar una cosa que viene con esto y es que hay una edición de un tren americano que se llamó el Silver Arrow, que sacaron solamente 400 ejemplares, que venían en una caja especial en la que se incluía el cartel de la película y el vídeo, bueno, un CD con la película, que se llamaba Silver Arrow. Está basado en el tren Zephyr, que se presentó al mercado americano en los años 30, y fue el primer tren de alta velocidad que superó los 200 kilómetros por hora en la historia del ferrocarril. Entonces, bueno, con viajeros, Era un comentario que el otro día te lo iba a comentar, pero no tuve tiempo. A ver si cuelgo algo cuando tenga un poco de tiempo para que lo veáis. Paso ya, sí, Fernando. Sí, pasa. Además hay que aligerar. Bueno, son cromos. Los tres de la parte izquierda, estos venían en unos bollitos de la marca Bimbo y los demás pues de distintas ediciones, unos de sobrecitos y así. Seguimos. Pegatinas. Sí, existen, pero estamos en las mismas. Hay que localizarlas. Algunas sí han llegado a mis manos, bueno, pues yo qué sé. Normalmente yo era un cliente asiduo de Fitur y entonces en Fitur muchos stands pues tienen de este tipo de cosas, de pegatinas, calendarios y demás, y marcapáginas. De ahí me nutría yo a veces, no siempre ferrocarriles, claro, porque ferrocarriles, bueno, pues no lo hay. Pasa. Guías de horarios, bueno, pues hoy en día ya no te dan un horario en ningún sitio porque no los hacen, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí hay diversos de ellos. Pasa. Papel secante. ¿Os acordáis de cuando se escribía? Bueno, no os vais a acordar de cuando se escribía con pluma, para cuando caía un borrón de tinto para que no se corriera, pues se secaba con uno de estos. Entonces, sí había muchos con publicidad de medicamentos en las farmacias y demás. Seguimos. Es Libris. Aunque es una cosa rara, porque el Libris viene a significar, pues, propiedad de, biblioteca de, algo por el estilo. Sí los hay, hay bastantes. Lo que pasa es que, bueno, y el de la derecha es el mío. El del sol, a ese, y después, bueno, pues la vía y un toro, por parte de mis aficiones. Y pasamos. Baraja de naipes. Bueno, pues estas barajas son de estilo como las que sacaban que me imagino que alguno lo habéis visto, la que se hacían parejas de esquimales, de gente así, ¿no? Que si rusos, que si negritos, que, bueno, son del estilo esa.
He puesto alguna de ellas, pero que sepáis que normalmente suelen ser 40. Pasa. Carteles de publicidad. Estos son tarjetones, son copias, podríamos decir, actuales, de carteles que se hacían pues para promocionar pues el Orient Express, para ir de vacaciones al balneario de no sé dónde y cosas de estas. Hay infinidad de ellos. Esto lo hacía una imprenta en Zaragoza. Pasa. Como veis, el que no colecciona es porque no quiere. Aquí tenéis envoltorios de caramelos y de bombones. Que sí, que de acuerdo que está un poco rebuscado, porque son la mayoría de, pues eso, de logotipos y demás, pero bueno, ahí están. Y pasa, que ya llegamos... ¡Oh! Si faltaban los opérculos. ¡Qué palabra, madre mía! Esdrújula, ¿eh? Habéis visto que el acento está bien puesto. Son las tapas de las tarrinas de leche. Si alguno ha viajado por ahí por Europa, sobre todo en Suiza, cuando tú pides un café con leche, te ponen un café solo y una tarrina de leche como concentrada. Entonces, la tapa para destapar son estas. Estos son los opérculos. Y entonces, bueno, pues hay distintas temáticas como en los azucarillos o demás, o como las servilletas, opérculos. Lo que pasa es que ya están sacando las series completas sin usar. Te sacan de locomotoras, de estaciones, bueno, de cualquier cosa, sobre todo en Suiza. Pero me parece que, no sé si es en Alemania, también las hay, series de estas. Opérculos. Pasa. Tarjetas telefónicas que en su día se usaron en las cabinas telefónicas. Esto lo emitía en Telefónica y las de 1.000 y 2.000 pesetas se vendían en los estancos y las otras de 500, 200, 50 y de 100, que había pesetas, esas tenías que estar suscrito. Y te las enviaban, bueno, pues publicaban un catálogo y sobre catálogo tú las pedías. Hoy en día ya, como no hay cabinas telefónicas, esto es, bueno, pues reliquias, podríamos decir. Y no hace tanto, que estamos hablando de pesetas que dejaron de funcionar a partir del euro, claro. Pasa. Modelismo. Esto es para la mayoría de todos vosotros. Yo he puesto esto. Sé que hay más cosas. Sobre todo... ahora está el tema de módulos, sobre todo, ¿no? Pero bueno, aquí queda representado un poquito de lo que es el modelismo. Pasa. Relojes, los he puesto cerrados, los de los extremos, pues porque el tema ferroviario está en la tapa. El del centro es, me parece, de origen ruso. Pasa. Llaveros. De todo un poco. O sea, lo que pasa que es que, pues eso, no se encuentran. O sea, y si encuentras alguno, pues, por ejemplo, el de abajo del centro es como un trocito de carril. No sé si lo han hecho expresamente así o no. El de la derecha, el rojo, pues eso es una manualidad de, pues que algún chaval o algo. Pasa. Pins. De estos hay un montón. Estos hay un montón. Sobre todo en Barcelona sacaban no sé cuántos al mes. Aquí he puesto unos cuantos. Se puede decir que están representados todo tipo de trenes. De España por lo menos. Aquí a la derecha arriba están los
los portugueses, por ejemplo, ¿no? Pero de los otros están casi todos los españoles. Pasa. ¿Qué os voy a contar de esto? Pues claro, muchos de ellos los he conseguido en Fitur, porque allí había dos stands que montaban, bueno, 3, Renfe, Adif y FEBE, cuando existía FEBE, antes de absorberlo Renfe. Pues la mayoría veis que son logotipos también. Pasa. Juguetes. De hojalata, algunos, ¿vale? Y cuentos y, bueno, de todo también, un puzzle. Pasa. Encendedores. Toma ya. Los normales son los que están horizontales y estos de así más de color negro, estos son, bueno, pues caprichos. Pasa. Bueno, pues lo tengo aquí a mi lado, o sea que no sé si lo veis. No estás compartiendo pantalla. Cuando terminemos la presentación lo puedes mostrar. Bueno, no, el que quiera verlo, que pinche en la imagen de Fernando, se amplía y lo veis, ¿eh? Sí, sí. Lo digo porque lo tengo aquí al lado, ¿sabes? Que es que el pastillero de arriba... Un pastillero, sí. Bueno, uno de ellos, el de abajo es otro también. Bueno, el caso de las cuchillas de afeitar me llamaron mucho la atención cuando las vi, porque hay de muchas marcas, ¿eh? Y bueno, pues yo, mi familia tiene una cosa muy sencilla, y es que cuando tiene que regalarme algo, busca algo de trenes, aunque no se use, y me lo regala. Es el pendiente, por ejemplo. Es un pendiente de esos chiquitines que se va en el lóbulo de la oreja, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Y dale un poquito más, José Manuel, que te ha faltado. Eso es. Ese es el silbato que me ha acompañado toda mi vida laboral, ¿eh? Durante más de 40 años. Exactamente 44 años y medio. Y casi todos de circulación, quitando los 2 últimos años y medio que estuve con ordenadores. Y me parece que pasa y se acabó. Bueno, chicos, Fernando, muchísimas gracias, ha sido impresionante. A ver, preguntas, ronda de preguntas. Ahora, a ver, ¿quién pide? Javier, tienes la palabra. Sí, bueno, pues yo estoy alucinado, me ha llamado muchísimo la atención, porque casi todo más o menos lo de charlas con Fernando y eso, pues sabía de su existencia, pero me ha llamado muchísimo la atención que se pudieran, o sea, que existieran cuchillas de afeitar y papel secante. Es que ni se me había ocurrido. Sí, es que para nada. Me has contado muchas cosas otra vez cuando hemos hablado, muchas, la mayoría lo conocía. Pero esto es la verdad, es impresionante todo lo que... Hay algunos escuchantes que han estado comentando otras cosas que pueden coleccionarse y tal. Hablaban algunos de pisacorbatas, etcétera, etcétera, muchas, ¿no? Lo han puesto en el chat para que alguno lo quiere ver, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que todo es coleccionable, ¿no? Todo. Sí, todo, absolutamente. Pero de esto sí se me había ocurrido. O sea, como ya tengo mi colección de trenes, pues lógicamente debo de parar ahí porque si no ya no tengo sitio en casa para poner nada. La colección de trenes suele ocupar bastante, ¿no? Por eso, espera, Santiago, por eso yo no me he dedicado al modelismo. Yo vivo en un piso no muy grande y bueno, pues hay cosas que no me ocupan mucho porque las puedo colocar en cajitas y tal o en un álbum o tal,
Bueno, el caso es que el modelismo consideraba que si yo quería montar una maqueta, pues no tenía sitio y el poder adquisitivo tampoco me daba para ello. A ver, Santiago, cuéntame. No, yo dos cosas. Una, lo que ha comentado José, quien ha hecho un poco las observaciones ha sido Esteban, que también en alguna charla que le ha dado nos ha enseñado parte también de su colección también relacionada también con su profesión, ¿no? Cuando estuvo hablando del tema de el ferrocarril y el ejército, ¿no? Colección de, si no recuerdo mal, de gorras y de uniformes militares y tal, pero él ha hablado de la escripofilia. No sé si ha salido también ahí. Sí. Ha salido, ¿verdad? Sí, sí, porque él ha comentado que también que colecciona acciones también relacionadas con compañías ferroviarias, sí, sí. Con lo cual es también curioso. Pero aparte de comentar esto de Esteban, mi pregunta un poco va al hilo de lo que has comentado tú, porque es que esto no es coleccionar, es tenerlo correctamente ordenado, catalogado, preparado para exponer. Esto requiere espacio y una dedicación importante, ¿no, Fernando? Vamos a ver. Hay cosas de todo lo que os he enseñado, lo que es papel, podríamos decir, lo puedo conservar en algún tipo de cupones, esto de láminas, de álbumes y cosas de esas. Los demás, pues en pequeñas cajas, cajitas, por ahí. Y es un desorden ordenado, lo que yo tengo. Efectivamente, hay cosas a veces que para encontrar una tengo que sacar otra, porque ya no tengo más espacio. Yo he tenido que rechazar, y con todo el dolor del corazón, cosas que no tengo dónde meter, porque eran grandes. Y entonces las he tenido que rechazar. Decirle al que me lo ha ofrecido, digo, mira, lo siento, pero no puedo. No puedo, porque lo primero, sí, vale, me diréis que por qué no un trastero y tal, pero yo un trastero no lo puedo tener a 5 kilómetros de mi casa, porque entonces ya, pues, apague, vámonos. Entonces, bueno, he estado a punto de salir hoy con una gorra puesta. Qué bueno. Lo que pasa, No, que qué bueno. es que es la última adquisición que he hecho que me la han regalado. Pues no tenías que haberte cortado, Fernando. Una gorra del ferrocarril del fin del mundo. De Ushuaia. El Ushuaia, efectivamente. Ahí está. Una gorra allí, en ese ferrocarril, usan la gorra todo el mundo igual. Anda. Entonces, ha habido un amiguete y encima me la regala en una reunión de la promoción en público ahí para que yo tuviera que posar y cosas de esas, ¿sabes? Y me han dado ganas, pero he dicho, me da no sé qué también. Sabe Javier que yo no soy de los que voy ahí. Pero bueno, esto es como todo, para la siguiente. Tengo un escuchante que está embalado, que se suele decir, porque tiene una colección de uniformes militares, uniformes de Renfe, pero uniformes, hasta muchos de ellos hasta con el maniquí, Sí, sí. y de toda clase de que os podáis imaginar de Renfe, de objetos y tal, impresionante. Y está ahí disparado, y nada más que diciendo, y de esto y de aquello. Y le animo, y no voy a decir su nombre, que si quiere decirlo, que comente algo, que sería muy interesante. Anímate. Celebrar ese 150 aniversario. Ahí sí tuve que bajar al 90% de las cosas que eran mías, y el otro 10% pues para gente que quiso exponer algo. Quedó muy bien, muy bien. Además la ha inaugurado la consejera de Transporte del País Vasco, porque se encontraba allí y a través de uno que sabía de la exposición y tal, se lo ofreció, me lo dijeron y tal, y no hubo problema. Y muy bien, muy bien. Allí hubo
de todo lo que habéis visto, pues casi todo. Más gorras, máquinas expendedoras de billetes, la Ugin esa que decía, y los Diamond son las máquinas expendedoras. Bueno, infinidad de ello. Hasta un reloj de estación, un bolso que me parece que os comenté que era de loneta, redondo, que yo no lo supe, no sabía para qué se usaba, y era de la Compañía del Norte, y era para coger agua, y era de loneta, era como para mojar el carbón del tender, porque en mojados arde mejor, dicen. Yo, como no sigo fogonero, bueno, pues, y cosas de esas. Después documentos antiguos de ferrocarril, y bueno, pues parece ser, está mal que lo diga yo, pero parece ser que fue todo un éxito. Después, parte de la colección esa fue a Ávila, 2 años después, para celebrar el 150 aniversario también de la llegada a Ávila. Y digo parte, porque allí ellos ya tenían otras cosas. Y posteriormente quisieron que hiciéramos una exposición en Arévalo. Y dije yo ya que no, que ya estaba, ya era demasiado, porque me costaron muchos viajes. Te voy a transmitir una cosa que ha comentado del otro lado del charco uno de los mexicanos que están con nosotros. Sí. He comentado que allí también tienen algunas colecciones y habla de cerillas, de cajas de cerillas, vamos. Entonces le comento a esta persona que a lo mejor si tiene alguna de esta y tal y le sobra o puede conseguir alguna, si la quita la cerilla, obviamente, y la mete en un sobre, la puede mandar para acá y ampliar la colección que tiene Fernando. Entonces, si puede ser, no voy a decir nombre ni nada, simplemente hago la propuesta y si está de acuerdo, como saben muy bien quién soy, que me lo diga y ya os pongo en contacto. Vale. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Por ahí alguien escribía que a ver si Albarrán hacía algo en Ávila. También conozco a Albarrán. Perdón, que estoy leyendo algo que ha escrito otra persona. Vale, perfecto. Yo aprovecho para comentar, José. José, aprovecho para comentar, bueno, algo que no has dicho tú, Fernando, y también es tu amplia colección fotográfica. Bueno. Que eso va aparte, O sea, el hecho también de haber estado 40 años de factor de circulación, ¿no? En la estación del Escorial te ha permitido tener una tuya propia y luego también, ¿no?, fotografías, otra colección que no son tuyas, pero que sí que coleccionas tú, ¿no? Eso también es una joya. Sí. Yo, vamos a ver, he estado en Barcelona 2 años, recién licenciado, 3 y medio en Santa María de la Alameda, que eso es el último pueblo de la provincia de Madrid, y después 33 en el Escorial, que después de Felipe II yo era ya el más antiguo. Y 2 y medio en Chamartín. Bueno, en Salamanca, en Valladolid, en Cáceres, Madrid, en distintos sitios y demás. La fotografía siempre, vamos a ver, yo tenía una cámara siempre conmigo, porque a mí cuando me decían que venía tal tren o tal locomotora o demás, yo, aunque no está mal que lo diga, pero yo trataba de hacerle una foto al mismo tiempo que realizaba mi trabajo. Y efectivamente, si ese tren se quedaba en mi estación, pues ya sabes, le hacía fotos por todos los lados. Alguien dijo por ahí que tren, cuando se celebró no sé qué aniversario, llevaron la garrafeta a la Escorial. Y allí estuvo, no sé, un par de días o eso. Pues la tengo fotografiada por todos los lados. Es cierto que era en papel entonces. Si yo llego a tener una de las que tengo ahora, pues ¿para qué quieres más? Pero bueno,
Yo me gustaba fotografiar vehículos raros. El auscultador ultrasónico de túneles, por ejemplo, o el auscultador de no sé qué de catenaria. Vehículos raros que no se suelen ver, porque claro, solamente los sacan a la vía pues para hacer diversos trabajos. Pero bueno, ahí están las cosas, sí, tengo bastantes fotos. Javier, tienes la palabra. Sí, bueno, doy fe, porque de hecho, tanto de fotografías como de documentos antiguos, pues unos cuantos de Fernando han ilustrado mis libros y han documentado. Así que sí, tiene. ¿Perdón? ¿Has terminado, Javier? Sí, perdona. ¿Fernando? Sí, dime. No, lo que ha dicho Javier. Bueno, sí. Es que la vida de Javier y la mía van muy paralelas. Bueno, paralelas, a ver si me entiendes. Él tiene su vida y yo la mía. Pero que nos conocemos de hace muchos años. Gracias a Dios. Y bueno, pues yo qué sé. Excepto ir de viaje juntos, que todavía no lo hemos hecho. Pero vamos, tampoco lo descarto. Ah, bueno, por ahí Esteban también dice botones. Sí, tengo un cuadro hecho, bueno, está colgado en un rincón ahí, de botones de uniformes ferroviarios. Compañía del Norte, MZA, Ferrocarril de la Robla, del Estado, de Renfe tengo 5 modelos distintos, Metro, y no sé, se me escapa alguno. Ese me dio por ponerlo en un cuadrito con un tapete como de terciopelo, ¿sabes? Y ese sí, lo tengo colgado en mi casa y normalmente no, cuando hice la exposición del Escorial en el 2011, ese cuadrito lo llevé, pero muchas de las cosas que tengo no las llevé, porque siempre hay gente que no. Por ahí dice corbatas. También tengo yo un montón de corbatas de todo tipo de trabajadores de Renfe. A mí es que me llegaban y como yo coleccionaba de todo, pues todo lo de ferrocarril para mí. Y bueno, algunas cosas las rechazaba. Bueno, a ver, Javier. No, Javier, es que no se le ha borrado porque ya has hablado, ¿verdad, Javier? Cuéntame. Javier, Aguado. Dime. Tienes la mano levantada, pero me parece que es que no se ha quitado de la última vez. Sí, no se ha quitado. Efectivamente, no sé por qué, yo lo estaba intentando quitar, pero no lo he conseguido. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O preguntar? Bueno, yo lo que sí te voy a hacer es una petición. Fernando, sabes que tú y yo hemos estado hablando de que pudieras poner alguna de tus colecciones o alguna de las cosas que colecciona en algún encuentro, pero cuando he oído hablar también de las fotos y sobre todo de los trenes raros que tienes, es que creo que vendría muy bien en alguno de estos encuentros tener ahí un apartado de trenes raros. Porque a lo mejor encuentra que hay gente que tiene en escala esos trenes raros de los que hablas. Pues yo qué quieres que te diga, pero yo en los encuentros que he ido, y no solamente los vuestros que hacéis aquí, sino en otros sitios y tal, no los he visto, porque, bueno, eran vehículos muy, no sé, sobre todo el auscultador de catenaria, eso era, no sé, raro, muy raro. Era como que tuvieran un castillete, pero dentro de la estructura del vehículo, ¿sabes? O sea que... Y es que es fotografía, ¿sabes? O sea que tampoco... En fin, yo qué sé. Estuve muchos años intercambiando fotografías con un brasileño, ¿sabes? Él me mandaba 8 o 10 y yo le mandaba otras 8 y 10. Y lo que pasa es que este hombre pues tenía acceso, no sé qué cargo tenía,
y tenía acceso incluso a descarrilos y cosas de esas, ¿sabes? Y entonces me mandaba en Brasil, que se abren las vías cada 2x3, pues cada 2x3 había un descarrilo. Y entonces me mandaba, era de Belo Horizonte. Y entonces, pues, bueno, ahí tengo infinidad de esas fotos, pero ahora me pones a buscar esas fotos, no me comprometo contigo. Mira, yo tengo cosas que a lo mejor, para darte una idea, yo tengo un auscultador de catenaria, tengo un generador diésel, uno de... A que resulta que ahora al final lo tienes tú. Después tengo también un Galopinbus, tengo un autobús normal, pero que va sobre raíles. Sí, bueno, eso lo he visto, sí. Algunas cosillas sí tengo que son vehículos muy raros y que, hombre, si podemos hablar y tal y podemos llevar, pues, ¿qué sería el modelo? Hombre, lo mío es escala N, no es tal, pero algunas cosas raras tengo, ¿eh? Ya, pero tú tienes los vehículos para circular por claro, los carriles. Yo no, yo son fotos. Claro, pero tú fíjate que llevas la foto y el vehículo está circulando por el encuentro. No es una COF, es una máquina rara, que es cuadrada, de los ferrocarriles, creo que era de la OBB, que es cuadrada, o sea, como una COF, pero en cuadrado, ¿no? Muy pequeñita, que es una verdadera pasada. Y después tengo por ahí alguna otra cosa también extraña, ¿no? De trenes que han circulado, sobre todo pues eran muy pequeños, muy pequeños. Y para verlos en escala N andando, porque circulan con algunas en digital y otras en analógico, son curiosas, ¿eh? Pues ahora no me puedo comprometer contigo, pues porque tengo que preparar la colección para Aranda y tengo que empezar a hacer otra sobre los chocolates de Matías López del Escorial. Por cierto, tengo trenes también de chocolate, que hacen de vagones, sobre todo, de chocolate y quesos. Es que productos perecederos no admito, me los como. Pero esos... Quédate con las etiquetas, José, eso y se las sí, pasas a Fernando. Eso sí, mira, las etiquetas no me importa. Pues sí, tengo de chocolates, de quesos y, bueno, de varias así, para formar un tren curioso, ¿sí? Hombre, claro, si al final, bueno, todo este tipo de cositas pues no te ocupan sitio apenas, ¿entiendes? Pues las puedes ir guardando en infinidad de pequeñas, una cajita de puros o yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que si queréis y hay una oportunidad para la próxima, os hablo de los billetes de tren. Pues sería un encantador que pudieras estar con nosotros hablándonos de billetes de tren, por supuesto. De la Forondotelia. Apuntado queda. Yo me he quedado, fíjate, Fernando, me he quedado con la copla, al hilo de lo que has comentado de tus fotos, de si quieres otra charla basándote en tus propias fotografías de vehículos especiales que has visto circular en este caso, en las estaciones en las que has estado. Que podría ser también un tema interesante. No sé cómo lo ves. Bien, sí, lo veo bien, pero tendría que hacer ahora, que como he visto tanto... Es una sugerencia, ¿eh? No, es una sugerencia. No es para mañana, Fernando. No, ya, si me imagino que no es para mañana, pero es que tenéis que entender que me dedico a muchas cosas y no me puedo centrar en vosotros solos, ¿sabes? Bueno, no, cuando digo vosotros solos es para todo el mundo al final, ¿no? Pero yo qué sé. Tómatelo como una sugerencia, no como una presión. No, ni muchísimo menos, al revés. Tengo que llevarlo, apuntado en una agenda, todo pues porque bueno, Javier, pues oye, sabe que mi mujer, mi hija, por el tema de médicos, el mío, porque yo ya todo lo que termina en ólogo, excepto oncólogo, que toco madera, ahí estoy yo, ¿sabes? Entonces, bueno, aparte de eso, cosas que me pide la gente,
Ayer me avisan para decirme que el día 1 de diciembre tengo la comida de Navidad. Toma ya. Porque saben que voy a ir. Si puedo, claro. Pero es que posiblemente unos días después tengo otra. A la de Aranda iré, porque así de paso me acerco a comer un lechazo. Bueno, y es que necesito a veces un poco de reposo, ¿sabes? O sea que, bueno. Sí, mira, en estos momentos, pues, oye, no me gusta charlar y os cuento cosas y demás. No hace falta que sea una conferencia al uso, porque entonces ya pues me quedo más cortado, ¿sabes? Sí, el espacio este precisamente se trata de eso, de que Claro. el que quiera compartir sus aficiones, sus experiencias, sus conocimientos, pues que lo comparta de la manera más cómoda posible. O sea que creo que además, Fernando, ya lo habrás visto, ¿no? Aquí te sientes cómodo. Los que estamos, pues bueno, somos un grupo que puede ser más o menos amplio, pero al fin y al cabo todos estamos aquí porque nos gusta, no hay ninguna obligación y por supuesto el que comparte sus conocimientos pues también lo hace con toda la tranquilidad del mundo. O sea que, Fernando, siéntete cómodo, la próxima vez que vengas aquí pues tienes las puertas abiertas del tema que tú quieras, ¿eh? O sea que... ¿Quiero hablar con Diego? ¿Vicente es el que vive en Apedrete? Sí, Vicente, sí. mira. Tengo también, ya, ahí está. Hola, estoy muteado para no molestar ni que se acople ni esas cosas. Sí, yo vivo en Alpedrete, pero en Los Negrales, o sea que es mi calle, de hecho, empieza en Villalba, continúa en Alpedrete, que estoy yo, y termina en Guadarrama, o sea que se juntan los tres términos ahí. Pero estoy a nada, a 200 metros de de Los Negrales, para que te sitúes. Lo decía pues porque el otro día pues ya me invitaste a que fuera por allí por donde la asociación. Sí, claro. Bueno, vaya a tomar un café con Javier, que le conoces hace muchos años. Se va a cabrear Javier. ¿Por qué? Porque me parece, pues porque me ha invitado tropecientas mil veces. Y es que le he dicho que no quiero ir porque tengo miedo. Que allí hay mucho... Hombre, la asociación no está muy bien el local, pero no se cae sobre nuestras cabezas tampoco, ¿eh? No, sí, lo conozco. Era la antigua clase de música, eso, ¿cómo se llama? O sea que lo único que cuando venga José Manuel, que tiene pendiente venir aquí a Villalba, pues a ver si nos juntamos y nos tomamos un café, una caña, lo que sea. Sí, a José Manuel le vamos a secuestrar para que no vuelva. Palabra, y ahora te digo lo interesante que estoy preparando para Villalba. ¿Sí? Vale. ¿Tienes la palabra, Javier? Sí, nada, bueno, decirle a Fernando que mira que ha hecho méritos, pero no me enfado con él, ¿eh? Eso es lo primero. Y luego que ha hecho mención también a otra de sus grandes aficiones y no nos ha mostrado etiquetas de los lechazos que se ha comido siempre que va por ahí. Cosa que tampoco le gusta nada. Pero nada, ya sabes que la son... Pues ya no me hace falta ir por ahí. Está abierta para cuando quieras. Ya no me hace falta ir por ahí. He descubierto uno aquí en Villalba. Bueno, pues ya sabes, colecciona. Y encima a 300 metros de casa. Uf, o sea que fíjate. Sí. Pues nada, lo dicho. Y las charlas, pues eso, cuando tengas tiempo y te apetezca, pues del tema que tú quieres puedas hablar. Que te apetezca, lo puedes montar tranquilamente. Creo que bueno, Santiago, Vicente y José te lo dirán mejor, pero creo que hay ponentes de sobra para seguramente un par de ciclos más. Así que tiempo hay. Bueno, tendría que ser para el año que viene, porque... Bueno, sí, la agenda ya está cubierta, ya lo sé, para este año. Tendría que ser para el año que viene y ya, bueno, habría que hablar, a ver, porque yo qué sé. El equipo te dice. Yo ofrezco lo que puedo tener ahora, ¿sabes? Montado, que tendría validez para el año que viene, ¿sabes? Como la frondotelea.
porque, bueno, pues no os voy a hablar de sellos, ¿no? Ni de toros, porque, bueno, ahí puede herir la sensibilidad de alguien, que no quiero hacerlo tampoco. Si, oye, lo he mantenido al margen, solamente el Slibris ese, que lo he comentado. Tengo una colección también de toros, ¿eh? Pero sí, esa... Si lo enlazas al ferrocarril nos vale, ¿eh? Pues mira, te voy a contar una anécdota. Hay un torero que se apellida Masquiarán y le conocen como Fortuna. Ese paisano estaba, nada, no tenía ni un duro y venía con un compañero suyo desde el norte a Valladolid y venía viajando en los topes de un vagón. Estoy hablando de años A, ¿eh? Y resulta que se bajan en Valladolid, cruzan por detrás, y por la vía de al lado venía un tren y les atropelló. El amiguete murió en el acto y él pues se quedó eso y bueno, se quedó herido tal y se fue, bueno, al hospital o la casa de socorro, como se llamara, y le recuperaron y demás. Y por eso le llaman Fortuna. ¿Ves? Algo del ferrocarril. Habéis oído hablar de Belmonte y Joselito, ¿no? Sí. Bueno, pues Belmonte y Joselito siempre viajaban en tren. Era el medio más rápido en la época. Y siempre iban por separado, como si estuvieran enfadados. Y la gente, de hecho, lo tenían por así, ¿sabes? Porque eran partidarios de uno y partidarios del otro. Y una vez que estaban en el tren, se juntaban, porque eran íntimos amigos. Pero ellos mismos explotaban el rollo, para que la gente pensara que estaban, pues eso, enfadados. Y viajaban, pues claro, en los trenes de época en primera. Yo hay quería comentaros una cosa. José Manuel el otro día comentó que si fuera posible, y Javier y Santiago son más los organizadores del tema de los encuentros en Villalba de los módulos, que se complementaran un poquito con alguno de su material que pudiera llevar allí en unas vitrinas o algo, que nos facilitara el ayuntamiento y que así a lo mejor pues acudía más público también al encuentro. No sé qué os parece a Javier y a Santiago. Todo es valorable. Yo, por ejemplo, de vehículos así un poco más extraños o menos habituales, no suelo, pues prácticamente no tengo nada. Ya sabéis, bueno, para los que no nos conozcan, hacemos el encuentro de Ferrovillalba en Escala N, suele acudir, que estaba por aquí Fernando Moore, los compañeros de Huesca, y sí que su compañero Ángel Clemente tiene varios modelos poco habituales de ver, realizados por él mismo, con estas manitas que tiene. Entonces, bueno, sería cuestión de hablar con ellos y, bueno, trataremos de su participación en el próximo Ferrovillalba y veremos a ver las posibilidades que tenemos. Lo podemos valorar y lo vamos hablando también en la asociación de cara a la organización. Javier, Vicente se refería, no lo sé, si era con el fin de que si hubiera algún tipo de vitrina, que yo llevara algún tipo de cosas, de objetos ferroviarios. Vale, es que se me ha cortado el audio de Vicente y no me ha perdido ese. Pues tendría que ver, tenemos que ver allí en las sedes si hay alguna vitrina que pudiéramos llevar. Pásate por allí un día y vemos. Si no, vale, podemos mirar, y yo puedo hablar con la concejala de Educación y de Cultura, a ver qué vitrinas tienen y si estarían dispuestas a prestárnoslas para llevarlas allí al Salón del Capricho y que pudiera exponer las cosas también y estuvieran protegidas, claro. Sí, claro, tiene que estar protegido, está claro. Joder, me estoy metiendo de cabeza, ¿eh? Pues somos unos liantes, Fernando, ten cuidado, ¿eh? Ya lo veo.
Si hubiera un camión con pluma o furgoneta con pluma, una grúa, que pudiera ir al Escorial, que tenemos allí unos paneles expresamente para exponer las cosas de ferrocarriles, por ejemplo, la Massimofilia, la colección entera que tengo de Massimofilia. Pero tienen que ser en esos paneles, porque si no, no puede ser en otros. Y ese camión los trajera a Villalba, los descargara y tal, y todo ese tipo de cosas, y después los volviera a llevar, pues... Lo hablamos, Fernando, porque quizás se pueda conseguir, ¿eh? ¿Sí? Claro, la hecho ya me has liado. Esperabas que dijeran que no, y ya está. Es fácil, No, chico, fácil. Ya te manda el telefonillo. Es que por la boca muero yo siempre. Sí. Bueno, no sé, vamos, es una opción. Es que allí tenemos en un almacén en el Escorial del Ayuntamiento unos paneles que son los que usamos cuando las exposiciones. Y entonces, claro, lo que se necesita es, pesan. O sea, eso hay que trasladarlos entre dos personas y demás, ¿no? Y pues eso, hay que cargarlos con una pluma, en un camión, traerlos, descargarlos y después volverlos a llevar cuando acabe. Vale, pues eso lo vamos hablando por no centrar la charla, por si alguien te quiere preguntar más relacionado con eso, cómo funciona eso. Pues en los próximos días, bueno, hablamos y vamos viendo las posibilidades que tenemos. Vamos, que la excusa de que te pases por la asociación y quedemos, ya cada vez ya no es una, ya son varias, ¿eh? No, o sea, ya no es por verte, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que a ver si pasa un día y después no vais vosotros. Estaría bien, sí. Has contado un programa, Fernando, tú no te preocupes por eso. Que... A ti recuerda que hasta Alcobendas llega el tren, ¿eh? Que sí, ya lo sé. Si yo casi siempre voy en tren a casi todos los sitios. Es que a mí ahora ya me han prohibido también el coche. Es que tenemos la tarjeta roja esa de la Comunidad de Madrid. Claro. Sí, ahora monto yo en autobús porque me da la gana. Y voy a no sé dónde y vuelvo en el mismo. Solamente por saberlo. Y a veces hasta puedes leer. Te digo que a veces puedes leer en el trayecto, puedes leer. Sí, y eché una siesta. Ahí está. Hombre, bueno, pues, no sé si queréis que os cuente algo más. No, yo creo que... Ya son las 8, ya son las 8. No, yo no tengo problema, la mujer se ha ido. Quiero comentar... Como no la he dejado estar aquí, se ha alargado. Con lo cual, volverá ya a las 10. Quiero hacer una prueba en el circuito de Villalba, como ya conocí, de algo que va a ser novedoso. No es una locomotora, es un dispositivo de control de trenes que han sacado que funciona con Bluetooth y cualquier fuente de alimentación de energía eléctrica. Entonces ya lo tengo probado, ya lo tengo instalado en 3 locomotoras, una de ellas es en HO. Y entonces estoy preparando una cosita y quisiera verlo rodar por el circuito de Villalba con todo tipo de alimentación que se le pueda poner. Corriente alterna, corriente continua y digital. Pues llámanos por privado y eso hablamos, José, y ya sabes que la puerta la tienes abierta. Y si la máquina es una 353 y si alguno tiene un talgo o algo así, pues lo podríamos probar porque, bueno, he probado los DN, pero quiero hacerlo en HO y ya comenté que allí tenéis algo que es maravilloso, ¿no? Bueno, se intenta. Sí, pues eso, pues cuando tengas intención, dinos para concretar el día. Haremos un vídeo y tal porque ya lo comentaré en persona, es una sorpresa, porque todavía no ha salido al mercado español y ni quiero decir marcas ni quiero decir nada, ¿vale? Pero ya está en el aire y es algo que os va a sorprender mucho. Vale, perfecto. ¿Vale? Perfecto.
Entonces, bueno, ya hablaré con vosotros y ya veréis todo lo que se está preparando para poder llevar a buen puerto todo lo que se está preparando, se está haciendo, ¿vale? Muy bien. Ya no digo más porque sé que me tiran de la lengua y al final termino diciéndolo todo. ¿Ves? Y al final te pasa lo mismo que a mí. No, me voy a callar porque no debo de hablar. Pero vamos, dentro de nada, bueno, y de hecho va a haber una charla de eso. Bueno, vamos a ver, Ojo, perdón, que yo he dicho una cosa. Aquí el protagonista es Fernando, que me tiene todavía... Bueno, no, yo ya he acabado. Y si no me preguntáis más, pues he acabado de todo. Bueno, o sea, pues... yo os puedo hablar ya de... La única propuesta que puedo hacer es que el día que vayamos a probar eso, no sea solo la prueba de eso, sino que hagamos un día completo. Por mí no hay ningún problema. Intentemos, hablemos, es decir, un día en el que podamos programar una tarde y estar un poco más tiempo juntos, porque ya que nos desplazamos, bueno, yo me voy a desplazar unos kilómetros, pues ahí estaremos, ¿no? A mí, mientras no me pongas un bozal, que no, yo pueda hablar, es suficiente. No tengo problema. Nada, José, no hay problema. Vamos hablando por privado y eso entre todos y quedamos cuando nos surja. Chicos, si queréis, a ver qué hora es. Las 8. Las 8, yo creo que tenemos que ir ya finiquitando porque ya son... Lo único que puedo proponer para terminar es si quieres que hagamos un chat especial sobre este tipo de materia por aquellos que quieran aportar algo, comentar algo, mandar algo por correo, porque pueda ser, podemos abrir un chat especial temporal que lo vamos a administrar desde aquí, desde charlas, con el objeto que solo se hable del tema de la charla de Fernando. Nada más. Ya sabéis cómo me pongo de serio, o perdón, cómo nos ponemos de serio cuando la gente se pasa 3 pueblos en los chats, ¿vale? Entonces, lo haremos, si queréis, lo hacemos así y cuando tenga vida, pues se cierra y se acabó, no hay ningún problema. ¿Os parece bien? ¿Te parece bien, Fernando? Sí, yo no tengo problema. Lógicamente te tengo que incluir a ti el primero, porque las cosas van a ser, lógicamente, relacionadas con tu hobby. ¿De acuerdo? Escúchame, tienes que recordar que yo escribo con 2 dedos. Sí, pero vamos a ver, en los chats también se puede hablar. Bueno, vale. Se puede hacer un mensaje de voz. Bueno, ahora cuando acabemos, que ya desconectemos, aquí en este mismo sitio voy a pasar esas fotos, ¿vale? Perfecto. La de los andaluces y la del Orient Express. Bueno, y yo voy a abrir el chat, y todo el que quiera participar en él, que nos lo diga a Santiago, a Vicente o a mí por privado, por favor, ¿vale? Privado, No utilicemos el chat de Charla Ferroviaria para eso. ¿De acuerdo? Bueno, yo el de charlas ferroviarias, esto sí lo puedo mandar, ¿no? Sí, porque es de hoy, claro. puedes poner, pero enseguida vas a tener el otro chat ya abierto. Vale. Sí, ya está. ¿Vale? Dale. Como se quieran incorporar a ese chat, que ya digo, que nos lo manden al que tengamos confianza de los 3 o al que más odiéis de los 3. Pues si es por odio, a los 3. Claro. Bueno, chicos. No nos vamos a cargar a uno y que después se queden los otros 2. No. Hay que repartir. Estoy sorprendido que todavía quedamos el 99% de los que empezamos. Bueno, pues os agradecemos, el equipo de Charla Ferroviaria, vuestra presencia en esta primera charla del ciclo. Por mi parte, os deseo una buena semana y recordaros que dentro de 2 semanas tendremos a Alejandro Mero, pero recordar que le tenemos aquí presente también, todavía no se nos ha desconectado con el tema de, volverá con lo que ya no vimos del tema del Orient Express, o trenes de lujo, porque ya abrimos un chat también con trenes de lujo, incluido el Orient Express, también como este que vamos a abrir ahora con Fernando. Entonces, chicos, os cedo la palabra a Santiago y a Vicente para que se puedan despedir, y yo lo único que me queda, Fernando, muchas gracias. No te digo nada más porque sabes que dicen que algún entendedor con pocas palabras. Pues nada,
ha sido un placer, de verdad, haberos conocido, pues, bueno, la foto solamente he visto a 3 y y a Andoni Guerrero, pues las fotos que he visto, nada más. Los demás, sí, están aquí, pero no puedo decir más, ¿vale? Y por lo demás, pues, oye, me ha alegrado expresamente que haya venido Javier, porque me dijo el otro día que a lo mejor no podía. Pero Hombre, bueno, he intentado no perdérmela, ya sabes que al final, además fui yo el primero que te lió en el tema sí. y hace un par de años ya, y me alegro mucho y de que haya salido como ha salido, así que yo encantado. Y nada, por lo demás, gracias a todos. Ya habrá otra ocasión que nos veamos. Pues yo solo quería agradecerle a Fernando la charla y daros las gracias a todos vosotros. Y nada, espero ayudaros en lo posible en la organización, ¿vale? Lo que os haga falta me lo decís. Yo también, muchas gracias, Fernando. Ha sido una charla realmente interesante. Ha sido innovadora, ha sido rompedora, porque no habíamos tenido una charla así. Y mira que lo que he comentado al principio, que llevamos ya, pues son 8 ciclos, 4 años de charlas, que no está nada mal. Y a mí personalmente me ha gustado mucho. Y deseo más. Siento meterte presión, pero no será para pasado mañana, pero te insistiremos para el año que viene, ¿vale? Venga, vale. Bueno, un abrazo a todos y nos despedimos ya de las charlas y dentro de 15 días con Alejandro. Hasta luego.